Los pacientes claudicaban, ¿no? Y querían entender por qué claudicaban. Bien, vamos a ver, tenemos aquí lo que acabamos de explicar, ¿ya? Prácticamente estas son las divisiones de las que hablábamos, alrededor de 21. Y esto de aquí es básicamente la fisiología, que tiene que ver pues con lo que es circulación mayor y menor, que es un concepto así fundamental para entender insuficiencia cardíaca, hipertensión, problemas respiratorios, neumonía y todo ello. No vamos a entrar en detalle en esa parte. Vamos de frente a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad, ¿no? Cuando uno dice POC, uno habla de varias enfermedades. Un paciente que tiene POC, decimos a un fumador, sí puede, pero puede tener enfisema o bronquitis crónica o ambas cosas. O sea, un asmático también, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrón es más o menos igual, por lo que hemos explicado. Entonces, existe, como su nombre lo dice, obstrucción crónica, ¿sí? Poco reversible al flujo aéreo. Es decir, son enfermedades que no tienen cura, son controlables, son prevenibles, pero no tienen cura. ¿Ya? Y está asociado siempre a una reacción inflamatoria, anormal. ¿Por qué anormal? Porque finalmente quedan secuelas. Fibrosis, ¿no? Hipertrofia de las glándulas, como he dicho, estrechamiento de la luz, etc. Entonces, es un proceso, como hemos dicho, prevenible y tratante, que tiene de fondo un agente irritante. Siempre hay un agente irritante en un paciente que tiene un fondo genético, ¿no? Un fondo genético. Entonces, dijimos que era un grupo heterogéneo de patologías caracterizados por esto. Este es el sustrato anatomopatológico, ¿no? En la que se basa el patólogo para decir que esto pertenece a ese grupo de EPOC. Si es que hay obstrucción de las vías aéreas, definitivamente lo que vamos a encontrar es aumento de la resistencia al flujo de aire. Si antes entraba como 10 litros, digamos así, por decir, en un segundo, pues ahora va a entrar como 2 litros en un segundo. ¿Cierto? Quiere decir que ese estrechamiento ha originado un aumento de la resistencia, generando mayor trabajo respiratorio. Por eso es que el sujeto finalmente, ¿no?, se deforma el tórax. Es un tórax mucho más grande por el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Por el esfuerzo que tiene que hacer para ingresar la cantidad necesaria de oxígeno y poder eliminar la cantidad necesaria de CO2. Está involucrado el tabaco en el 80-85% de los casos. ¿Y el resto dónde está? Hemos dicho los que cocinan a leña, el smog de la ciudad, los que trabajan en minas, por ejemplo, también están expuestos a los polvos medioambientales del interior de las minas, son los que hacen este tipo de patología. En patología van a revisar neumoconiosis, ¿no? Y hay un grupo de enfermedades que terminan finalmente en esto, ¿no? Generando insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo. Hay una patología que ocurre en menores de 40 años. Un enfisema en sujetos menores de 40 años hay que asumir que tiene déficit de alfa-1 antitripsina. Repito, todos nosotros tenemos alfa-1 antitripsina en condiciones normales. Pero como esto está generado por un gen, digamos, ¿no?, por un gen en algunos de los cromosomas, hay sujetos que nacen con deficiencia de este gen y por lo tanto no tienen alfa-1 antitripsina, ¿no? Al no haber esto, no hay quien inhiba la actividad de las proteasas. Y repito, las proteasas son las que destruyen pues las fibras elásticas, ¿no? Impidiendo pues, que el aire circule en forma normal, ¿no? Los humos en general son factores irritantes y repito, tiene que haber factores genéticos también de por medio que lo hace uno más susceptible de poder tener estas patologías. Algunas consideraciones de orden anatomopatológico, ¿no? Esta es una lámina sacada del libro de Robbins, donde se sabe que el tabaco ha permitido conocer alguna serie de hechos muy fácticos que realmente determinan el por qué el sujeto hace esta patología. Los fumadores tienen más neutrófilos y macrófagos en sus alvéolos. El tabaquismo aumenta la liberación de elastasa por los neutrófilos. Tiene más neutrófilos, tiene más elastasa. Elastasa, el término asa significa destrucción, recuerden, ¿no? Enzimas que destruyen fibras elásticas, que es lo que me interesaba aquí para determinar la expiración, recuerden. El tabaquismo aumenta la actividad de la elastasa.
Es decir, la hace más activa, más destructiva, por lo tanto, se va comiendo prácticamente todo el pulmón, generando finalmente estructuras llenas de aire, ¿no? Globos llenos de aire dentro del mismo pulmón. Y eso no significa estar mejor ventilado, sino realmente tener más espacio muerto, ¿no? Más espacio residual que no contribuye a la hematosis. Los oxidantes en el humo del cigarrillo y radicales libres inhiben la alfa-1 antitripsina. Es decir, hay sujetos que teniendo alfa-1 antitripsina se les da por fumar pues, buena cantidad de cigarros por día, por años, y terminan básicamente haciendo enfisema debido a que deja de funcionar la alfa-1 antitripsina. Estos son los cambios que ocurren en los sujetos que fuman. La combinación de ellos es lo que nos va a permitir muchas veces delinear. Esto es un enfisema, esto es un proceso de bronquitis crónica, que son los dos principales exponentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por el hecho de tener una patogenia diferente, hemos visto que el asma tiene otro mecanismo, ¿no? Es por liberación de histamina, más que por la acción del tabaco, ¿verdad? Entonces, la anatomía patológica me dice que la combinación o la predominancia de todos estos elementos, o de algunos de todos estos elementos, es lo que finalmente me determina el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Inflamación hay en todo, el tabaco provoca una reacción inflamatoria de inmediato, ¿no? La fibrosis, cada vez que hay un proceso inflamatorio agudo, hay un proceso de reparación, por lo tanto depósito de colágeno, y eso se llama fibrosis. ¿Dónde? En la pared del bronquio. ¿Y qué va a hacer? Lo engrosa. Y si lo engrosa, ¿qué ocurre? Va a reducir su luz. No va a aumentar el diámetro como el corazón, no va a aumentar el diámetro de la tráquea, no va a aumentar el diámetro del bronquio. Disminuye la luz, porque ahí está la parte más débil, que es la mucosa, ¿no? Hipertrofia de las glándulas submucosas como respuesta al fenómeno irritativo, ¿no? Recuerden ustedes que el moco y los cilios se encargan pues, de la eliminación de todas las moléculas, partículas que ingresan al globo respiratorio. Va a haber hipersecreción de moco. Lógico, si hay hipertrofia va a haber mayor cantidad de producción de moco. Pérdida de fibras pulmonares elásticas, que ya lo hemos explicado aquí, y pérdida de parénquima alveolar, que sería esto de acá, ¿no? Se pierden los tabiques y prácticamente se pierde parénquima pulmonar, ¿no? Es decir, se pierden las estructuras que son las que van a realizar las funciones que tiene el pulmón. Todo ello, como hemos visto, va a obstruir el flujo, ¿no es cierto? Lógico entender que toda la presentación de cualquiera, en mayor o menor proporción de cualquiera de estos elementos, va a obstruir el flujo, generando una alteración entre la ventilación y la perfusión. ¿Por qué digo ventilación y perfusión? Entre la entrada de aire y lo que deja pues, de aire y la entrega de CO2, y en este caso la recepción del oxígeno. Alteran el flujo respiratorio incrementando el atrapamiento de aire, ya lo hemos explicado cómo, y al colapso de las vías respiratorias. Claro, la vía respiratoria finalmente no cumple su función y eso es un colapso de su función. Entonces entramos a ver el enfisema. Ya dicho esto, ¿no? Que es la base principal de todo ello, ¿en qué consiste? Lo que venimos repitiendo. Dilatación anormal y permanente de los espacios aerorespiratorios distales al bronquio terminal. Allá. ¿Dónde está el bronquio terminal? Acá. Quiere decir que el acino es el que está comprometido. ¿Qué cosa hay distal al bronquio terminal? El bronquio respiratorio. Los sacos alveolares. Entonces, miren, el enfisema es una patología de aquí, de los acinos alveolares, de los acinos pulmonares. A diferencia de la otra forma de POC, que es la bronquitis crónica, que es de los bronquios, es decir, mucho más arriba, donde hay moco, donde hay cartílago, ahí se va a producir la bronquitis crónica. El enfisema se produce aquí, donde hay solamente alveolos. Y ya sabemos por qué, cuál es su patogenia, ¿no? La destrucción de las fibras elásticas. Entonces, finalmente, si los alveolos tienen digamos, este diámetro, por decirlo así, este diámetro, finalmente cuando quede el aire atrapado van a modificar sus estructuras. Y esto a la larga va a llevar a modificar todas las condiciones anatómicas de la caja torácica, ¿no? Todas las condiciones de la caja torácica son pulmones mucho más grandes, llenos de aire, como pueden ver, se forman como panal de abejas, donde hay aire atrapado. A esto se le llama hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Hiperinsuflación pulmonar.
esto que es inelástico ya no mueve aire, pues, ¿no? Ya el aire ingresó y quedó atrapado. El aire se lo absorbe, no puede ya desplazarse. Entonces, todas estas son estructuras inútiles que contribuyen que finalmente el paciente tenga dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Tenemos acá los neutrófilos, acá tenemos los vasos, acá tenemos los sacos alveolares y el tabaco, ¿no? La nicotina estimula la llegada de gran cantidad de neutrófilos y hemos dicho que esto incrementa la cantidad de elastasa, ¿no es cierto? El tabaco inhibe la alfa-1 antitripsina. Amén que puede haber una deficiencia congénita, ¿no? Genética de falta de alfa-1 antitripsina, por lo cual vamos a tener como un denominador común el incremento de la enzima que destruye las fibras elásticas y que están en los neutrófilos, generando daño tisular y la conformación de grandes masas de aire, repito, como si fuera un globo muy lleno de aire que va a dificultar, ¿no?, la hematosis. Y así vemos, ¿no? Así vemos, ustedes recuerdan cuando hacíamos histología normal de pulmón, veíamos más o menos así, ¿no? Estructuras pequeñas, aisladas y delimitadas por los tabiques, que son estas rayas rojitas. Y todo lo que está en blanco, digamos, o en rosado claro, vendría a ser el aire. Pues bien, aquí tenemos alvéolos que han atrapado gran cantidad de aire y es un aire, repito, que no tiene pues relación con la hematosis, ¿no? Con los capilares que viajan por acá por los tabiques, que es con quien hacen el intercambio gaseoso. A uno hace un corte macroscópico y puede ver prácticamente toda la superficie pulmonar como si fuera un panal de abeja. Cuando estos panales, o digamos o globos llenos de aire están en la periferia, pueden llegar a conformar esto, ¿no? Que son bulas, que son verdaderos globos de aire cubiertos solamente por la pleura visceral, que pueden romperse, ¿no? Un esfuerzo de tos, esto se llena de aire. ¿Por dónde he venido? Por los túbulos. Si yo toso, ¿no? Saben que se cierra la glota y sube el diafragma de forma violenta, va a poder reventar estas estructuras que son muy finitas y salir el aire, generando un neumotórax. Neumotórax, ¿no? Que depende de la velocidad con la que se instale, puede ser peligroso y puede ser mortal inclusive. Este es un paciente con un cuadro enfisematoso. Si ustedes ven, tiene una posición característica, está desnutrido y si comparan y aprenderán en semiología cómo el diámetro anteroposterior del tórax se incrementa. Ustedes ven una radiografía de estos pacientes que normalmente deben ir los espacios intercostales de arriba a abajo y lo van a ver casi horizontalizado. Van a ver que el corazón, si es así normal, van a ver un corazón en gota, que quiere decir que el aire en cantidad y a presión dentro del tórax está apretando el mediastino. Lo aprieta tanto que miren ustedes cómo deprime o baja el diafragma. Saben que el diafragma no se puede desprender pues de acá, ¿no? Pero hay tal cantidad de aire a presión dentro de esto que el aire empuja el diafragma hacia abajo, ¿no? Viéndose así. De esta manera, cuando lo normal es que tenga toda una característica anatómica ya conocida. Adicionalmente vamos a ver que los pulmones en forma normal terminan en punta, digamos así, pero acá los pacientes tienen prácticamente una figura roma en su superficie. Son pulmones grandazos, en este caso pulmón antracótico, de fumador probablemente, o de sujeto que vive en la ciudad, que vemos acá que no termina en punta, pues, ¿no? Está bastante romo, que es característico de estos pacientes. Son pulmones mucho más grandes, repito, llenos de aire, principalmente llenos de aire. Pasamos al otro cuadro, que es bronquitis crónica, que tiene la misma patogenia, que tiene el mismo sustrato anatomopatológico, pero que tiene algunas características que ya le adelantamos hace un momento. Ya no es problema de acá de los asinos, es problema de más arriba, allí donde hay moco, ¿no? Que hemos dicho que son en las primeras divisiones, allí se presenta el cuadro de bronquitis crónica. Entonces, proceso respiratorio realizado por tos y expectoración persistente. Cuando digo persistente me refiero a que es un sujeto que está todo el día tosiendo y está todo el día expectorando, ¿no? La OMS lo define como 3 meses al año por 2 años seguidos como mínimo, como una forma de decir que es bronquitis crónica, porque acá es muy frecuente utilizar ese término, ¿no? Está tosiendo, ese es su bronquitis. Como tose siempre, es su bronquitis crónica, ¿no? Entonces, bronquitis crónica es una patología que tiene que ver con el tabaco, que tiene un sustrato anatomopatológico. Es decir, hay que demostrar que sea una bronquitis crónica.
Que el manejo es casi igual, sí, ¿no? Es casi igual, hay que dejar el tabaco, tener medidas preventivas, dar vasodilatadores, si hay infección, antibióticos, etc. Igualito se tratan las familias. Frecuente en adultos, en ambos sexos, la mujer y el hombre fuman ahora. Factor negativo de primer orden sigue siendo el tabaco. 4 a 10 veces más los pacientes que fuman tienen posibilidad de hacer bronquitis crónica. ¿Ya? Pero repito, no es el que solamente tose como cualquier persona mayor, digamos, que ustedes han visto en casa o en la calle, que tose constantemente, ¿no? Tiene que ser un fumador empedernido por lo general. Cuando digo empedernido estoy hablando de aquellos que amanecen y se prenden un cigarro antes de persinarse, ¿no? Se acaban unas 5 a 10 cajetillas, y esas 5 a 10 cajetillas por día de tabaco. Hemos visto gente así que se fumaban 20 cajetillas al día, ¿no? Son fumadores empedernidos. Y una de las cosas llamativas de esta enfermedad, hemos dicho también que cursa con EPOC, ¿no? Es decir, son primas hermanas, viajan juntas muchas veces, pero claro, pues el tabaco genera todo lo que ya hemos visto en el tema. Y también evoluciona hacia el cor pulmonale e insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es cor pulmonale? Es el corazón derecho hipertrofiado, no por causa del lado izquierdo. Recuerden que la causa de insuficiencia cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. En este caso, no hay falla cardíaca izquierda, se llama corazón pulmonar, corazón producido por una alteración en los pulmones. ¿Dónde está la alteración? En la resistencia de los vasos pulmonares, ¿ya? De los capilares pulmonares. Entonces allí puede evolucionar hacia eso. ¿Por qué? Por la tos, porque atrapa aire. Si atrapa aire, comprime los vasos que están aquí, en la unidad alveolo-capilar, que están aquí en los tabiques. Si comprime los vasos es como si apretáramos una manguera por donde está pasando agua, ¿no es cierto? Entonces va a haber que tener más fuerza en un lado para que el agua pueda pasar al otro lado, ¿no es cierto? Igualito, eso se llama cor pulmonar. E insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado? Derecho. También la bronquitis crónica se asocia mucho a la metaplasia típica y displasia. Ustedes han revisado ya patología del cáncer, ¿no? Y una cosa es metaplasia y otra cosa es displasia. Lo cierto es que estos pacientes pueden acabar, ¿no?, en un cáncer pulmonar. El humo del tabaco va a generar ¿qué cosa? Que lo hace diferente con el enfisema. Repito, aquí vamos a ver que toma o ataca principalmente allí donde hay glándulas mucosas. Ya sabemos que no son en las porciones distales. Entonces el humo del tabaco va a dar hipertrofia de las glándulas mucosas de tráquea y bronquio, como ven, vías respiratorias más altas. ¿No es cierto? Ahí donde hay, repito, glándulas mucosas, ahí donde hay cartílago, donde ya no son de 1 milímetro, son más grandes las estructuras tubulares. Aumento de las células caliciformes en bronquios pequeños y bronquiolos. ¿Sí? En bronquiolos, que son los bronquiolos segmentarios, ahí se va a generar también hipertrofia de las células caliciformes, que existen en cantidad en la mucosa epitelial. Ellos, en conjunto, lo que hacen es producir más moco. Y en un tejido en el cual ya produjo el tabaco un cuadro inflamatorio agudo, y repito, después de un cuadro inflamatorio agudo, el proceso de reparación, de depósito de tejido fibroso, se va a injertar moco. Moco que se va a ir secando. Moco que se produce en cantidad y que va a obstruir la luz mucho más. Hipertrofia de glándulas mucosas, como ven acá estas feruleras, ¿no? Y aumento del moco. Están viendo aquí que la luz va a quedar disminuida. En el momento que el sujeto expira, esto se cierra mucho más todavía, ¿no? Se cierra mucho más configurando ese cuadro. Y saben ustedes que cuando hay un factor irritante en las vías respiratorias superiores, estos tienden a intentar salir, ¿no? Vía moco, vía cilios, etc. O los reflejos tusígenos que tenemos en la mucosa de bronquios. Entonces el sujeto está constantemente tosiendo, hace más esfuerzo para toser, porque son cantidades de moco que están a lo largo del árbol respiratorio. Esta es la morfología, lo que se ve en la anatomía patológica. Acá tenemos un bronquio con gran cantidad de moco e hipertrofia de la pared, ¿no? Hipertrofia de la pared. ¿Y qué cosa es esto? Esto es el moco que ha estado en el interior y que ha dibujado prácticamente esto que está acá.
¿no? Es decir, hay tal cantidad de moco que prácticamente dibuja las estructuras tubulares. Y en un acceso violento de tos, el paciente puede llegar a expectorar así. Miren, tiene varios ejemplos, ¿no? Puede llegar a expectorar grandes cantidades así de estructuras que parecen de silicona ya formado, que lo único que hacen es dibujar las estructuras tubulares del pulmón, ¿no? Todos tienen su nombre propio, pero no por ahorita. Un corte de anatomía patológica de un cuadro con bronquitis crónica y depósitos de material antracótico. Acá tenemos la luz de un bronquio, gran cantidad de moco, ¿no? Y gran cantidad de reacción, sobre todo de, si es un problema crónico, de monocitos, recuerdan, y linfocitos, ¿no? Es decir, mononucleares, que son los que van a dominar la escena de un cuadro inflamatorio crónico. Algo que le van a tocar también en patología es el índice de Rate, ¿no? ¿Qué cosa es el índice de Rate? Que es característico, siempre va asociado a la bronquitis crónica. ¿Cómo se estima esto? De la siguiente manera. Esta es la base, digamos, la membrana basal del epitelio. Esta es la luz bronquial. Este es el cartílago. Si yo trazo digamos, una medida, vamos a decir que hay 10 milímetros desde aquí hasta acá, hasta donde empieza el cartílago, más o menos 0,3, más o menos 0,4, más o menos 0,2, es decir, de 0,4 para abajo, ya de esos 10, menos de la mitad, está ocupado por las glándulas mucosas. ¿Sí? Digamos que las glándulas mucosas, como son submucosas, están debajo de la mucosa, están acá, ¿no? Están ocupando menos de la mitad de este espacio, de esta distancia. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Un índice de Rate normal es menos de 0,4, es decir, el volumen que ocupan las glándulas en esta longitud es menos de la mitad. Eso es lo normal. Cuando el paciente tiene bronquitis crónica, la hipertrofia de esas glándulas hacen que ese espacio aumente. Ese espacio ocupado por las glándulas aumente. Entonces ya en el 0,4 será 0,8, 0,9 o de repente todo el espesor del que estamos señalando. Ese es el índice de Rey, ¿no? Entonces un paciente con índice de Rey 0,8 tiene un problema de bronquitis. ¿Ya? A eso se refiere el índice de Rey. Repito, en esta relación que hay entre el cartílago y la membrana basal, ¿no? Que debe ser ocupada normalmente más o menos la tercera parte de este espesor, que debe ser ocupada por las glándulas. Si está mucho más de 0,4, 0,5, 0,8, etc., ya es característico de la bronquitis crónica. El paciente es un paciente tosedor, ¿no? Como tiene aire atrapado, dificultad para tomar aire oxigenado, etc., va a llegar a tener cianosis inclusive, por incremento de CO2. Son pacientes que tienen una postura bastante típica, están en mortopnea por lo general, tosiendo constantemente, adelgazados, tosen tanto que realmente les es dificultoso alimentarse, están tosiendo constantemente, cada golpe de tos debilita, ¿no? Y el paciente se adelgaza, notablemente. Pacientes que apenas amanece se sientan en la cama y están tose y tose, expectorando constantemente. Si es que está infectado será un material purulento, ¿no? De lo contrario será un material mucoso principalmente, con gran esfuerzo para respirar. Normalmente nosotros cuando tomamos aire, nos dicen toma aire, tomamos aire, bota, demoramos poco en botar. Saben ustedes que la expiración demora más que la inspiración, ¿cierto? Entonces tomamos aire y nos dicen bota, para botar todo el aire hasta el máximo, demora un tiempo, que podemos medir en espirometría. Los pacientes que tienen este problema de bronquitis crónica y enfisema en general, toman aire, puede ingresar el aire, hemos dicho que después de todo se abre la vía respiratoria, ¿verdad? Pero le decimos bota, no puede. Miren ustedes que demora para botar todo y además va a quedar aire atrapado, ¿no? Mientras que acá queda muy poco, que es el aire residual que normalmente debe haber en pulmones, ¿no es cierto? Pero miren, aparte del aire residual tiene ahí un remanente de aire que no lo puede botar, por más que se demore en botar, no lo puede botar, ya quedó atrapado pues acá, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa en espirometría esto. Se piden gases, se pide ecocardio para ver si es que no hay una repercusión a nivel del ventrículo derecho,
Las radiografías, que son características, tienen que aprender ustedes a realizar más que tomografías, radiografías. Si bien es cierto, eso va a ser la medicina del futuro, pero cuando se vayan a hacer su serum, no van a encontrar tomógrafo, porque en algunos sitios lo que tienen que ver primero siempre es radiografías, donde vamos a ver signos de hiperinsuflación pulmonar, radiotransparencia que sugiere enfisema. Creo que no tengo enfisema en la siguiente reunión. Signo de hipertensión pulmonar, hay que interpretar los signos de hipertensión pulmonar, la línea de Kerr, el aumento del intersticio pulmonar, etcétera, etcétera. Y tomografía de tórax cuando queremos descartar que no va a haber un cáncer de por medio, ¿no? Porque el cáncer igualito, el sujeto tose constantemente, baja de peso, y lo que el paciente que tiene esta patología. ¿Cómo se trata? Una serie de medidas preventivas principalmente, dar oxígeno, dar fluidificantes. Fluidificantes significa que hay que darle algo para que ese moco no sea grueso, no se pegue a las paredes, no forme esas estructuras arracimadas que hemos visto ahí. Se puede dar corticoides como elemento antiinflamatorio y oxigenoterapia si que la hipoxemia es significativa. Bien. Rápidamente vamos a ver neumonías, ¿no? Uno de los capítulos más intensos de medicina en general, que son las neumonías, que ustedes ya la han escuchado hablar, ¿no? Hemos escuchado hablar de neumonía y bronconeumonía. Vamos a ver qué cosa es lo uno y qué cosa es lo otro. Cualquier infección del pulmón, ojo, del pulmón, no digo de la cavidad pleural, yo digo empiema, ¿cierto? Cualquier infección del parénquima pulmonar, ¿sí? Donde va a haber pues todo lo que hay en los problemas inflamatorios, ¿no? Cambios vasculares, cambios celulares, y que puede dar lugar a una consolidación. ¿Qué cosa es consolidación? Es una masa. A eso se llama neumonía. ¿Ya? A eso se llama neumonía. La neumonía, a diferencia de la bronquitis, que tomaba bronquios, a diferencia del enfisema, que solo tomaba alveolos, la neumonía puede tomar bronquios grandes, bronquiolos y alveolos, ¿ya? Es decir, ser mucho más general que el resto de estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que va a definir neumonía. Aparte que tiene un cuadro bastante característico, ¿no? Entonces, el paciente no viene con el dato de que es un fumador crónico, que se presenta en edades diferentes de la vida, ¿no? Pues, sobre todo en las edades más vulnerables, que son los niños y los ancianos, y que es capaz de acabar con su vida. Este cuadro, que a veces se presta a confusión, vamos a tratar de graficarlo de alguna manera. Para señalar lo que es una neumonía intrahospitalaria y lo que es una neumonía extrahospitalaria, neumonía adquirida en la comunidad, o una neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Vamos a hacer digamos así, la idea, vamos a hacer la idea de que un paciente joven tiene apendicitis, ¿ok? Tenía clases hoy día, etcétera, tiene apendicitis. Este paciente estaba gripado, ¿ya? Estaba gripado y le da apendicitis. Eso es correcto. Perfecto. Entonces, ya estaba gripado acá, este es el ingreso. El paciente acá le da apendicitis y va a ingresar al hospital. Repito, estaba gripado. El sujeto que está gripado, por ejemplo, ¿no? Que tiene síntomas respiratorios, que llega al hospital, ¿ya? Y hace un cuadro de neumonía hasta 2 días después de la hospitalización, se considera una neumonía adquirida en la comunidad. Puede ser que haya tenido su neumonía, lo difícil puede ser que tiene neumonía que se opere. Entonces vamos a decir que esté gripado porque así empieza la neumonía, con una gripe. Entonces ha estado con problemas respiratorios, ingresa al hospital y al día siguiente o a los 2 días de estar hospitalizado aparecen signos radiológicos, oye, tienes una neumonía. A esa neumonía que tiene el paciente, que se presenta clínicamente hasta los 2 días, o sea, 48 horas después de haber ingresado, se llama neumonía adquirida en la comunidad. ¿De acuerdo? Vamos a decir que el sujeto no tenía nada,
¿sí? Ingresó acá con apendicitis aguda, un chico joven, ¿no? Se opera apendicitis aguda, no tenía nada. Estuvo 5 días en el hospital. Aquí en el hospital adquiere síntomas de neumonía, ¿no? Todos los síntomas de neumonía aparecen durante su hospitalización. Aquí le dieron de alta. Puede ser que haya empezado en el primer día, segundo día, tercero, digamos 5 días. En el quinto día empezó con síntomas. ¿Ya? Chico salió de alta, se va a su casa y hasta 10 días después, uno dice en 7 días, otro dice 10 días después, el paciente tiene los síntomas de neumonía. Apareció en el hospital, ¿ya? Apareció en el hospital y hasta 10 días después se considera que es una neumonía intrahospitalaria. Neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. ¿Ya? Repito, un paciente que tiene síntomas de neumonía hasta 2 días después de haber ingresado, sin haber tenido algo previo importante, se considera adquirida en la comunidad. Y si no tuvo nada cuando ingresó y apareció durante su estancia hasta 10 días después que salió de alta, se considera adquirida en el hospital. El chico puede haber estado acá, justo el día anterior empezó a sentir la garganta que le molestaba, empezó con tos y empezó con fiebre. Así le van a dar alta, sí, dale eso, paracetamol y todo. Pero en casa, cuarto o quinto día y empiezan síntomas de neumonía. Esta neumonía la pediste. ¿Y por qué es importante? Porque los gérmenes de aquí son diferentes de estos gérmenes. Los hospitales son los lugares más contaminados que existen. Es más peligroso ir al hospital que viajar en avión, ¿saben eso? Y dentro del hospital tenemos cuidados intensivos, donde están los mejores gérmenes, entre comillas, los más agresivos. Entonces un sujeto que finalmente termina en el hospital, el abuelo, intubado, en ventilación mecánica, 50% de posibilidad de que salga vivo o no. ¿No? ¿Por qué? Porque los eventos invasivos, es decir, ponerle un tubo por la boca, hacer una traqueotomía, poner un drenaje torácico a un sujeto de una unidad de cuidados intensivos, es un factor de riesgo altísimo que se muera, porque los gérmenes ahí son terribles. Los más agresivos se encuentran ahí, ¿no? Entonces, un viejito que es inmunodeprimido per se, imagínate usted, si es que le va a dar pues, una neumonía y tiene que ir a UCI, ¿no? Por eso que los abuelitos se morían con COVID, en UCI, ¿no? Porque eran candidatos fijos a ello. Pues bien, esto es lo que dice, pues, una infección pulmonar adquirida fuera del hospital o dentro de las primeras 48 horas de su hospitalización, ¿no? Puede ser bacteriana o viral, ¿sí? Saben ustedes que las adquiridas, sobre todo, uno empieza con una gripe. Lo que para ustedes es una gripe, para el abuelo va a ser una neumonía. Entonces puede ser que tener mucho cuidado con la gente de edad en tratarle su problema, ¿no? Por eso el viejito dice, abrígate, no salga, no tome cosas frías, ¿no es cierto? Pero el joven pues está con fiebre, entonces se va a la fiesta, no hay problema, ¿no? Y de ahí no pasa de una gripe por su sistema inmunológico. La intrahospitalaria, aparición de síntomas a partir de las 48 horas de su ingreso hasta los 10 días del alta hospitalaria. Son de difícil tratamiento por la resistencia bacteriana, ¿no? Si acá te comprabas una penicilina que te cuesta 30 céntimos, acá te tienes que comprar un antibiótico que te cuesta 200 soles. Y por lo menos ponerte 1 o 2 diarios por varios días. Y hay otra forma que la neumonía del inmunocomprometido, donde realmente el paciente con neumonía, el inmunocomprometido, por ejemplo, no tiene fiebre. Y el abuelito está con una neumonía. Y tú lo ves, solamente está taquicárdico, pero está febril. Entonces, que te hace dudar muchas veces. Invasión del parénquima pulmonar por bacterias que producen solidificación. Estas son lesiones de consolidación o solidificación, ¿no? Así, masas de pus, cubiertas en este caso por la pleura visceral, ¿no? Pulmón está ventilando pero está congestionado. Esto corresponde a una bronconeumonía. ¿Por qué bronconeumonía? Porque tiene parches, así como islotes separados en ambos pulmones, ¿no? Vamos a ver una neumonía que es básicamente una masa amarilla en todo este sector, igualito uniforme. Pero esta es una bronconeumonía. En la bronconeumonía hay focos múltiples entonces, mientras que en la neumonía hay focos generalmente que son focos de solidificación, que son únicos, ¿no? Bien localizados, ¿ya?
Decíamos que la neumonía intrahospitalaria está vinculada con técnicas asistenciales, sobre todo ventilación mecánica, ¿no? Es decir, ponerle un tubo, intubarlo al abuelito, ya eso es un factor de riesgo que se va a morir, ¿no? Los tratamientos entonces son diferentes. Hay un grupo de neumonía que se le llama las atípicas, y que es necesario por lo menos que por cultura general la escuchemos, porque se presenta en niños, ¿no? Se presenta en niños, en adultos es menos frecuente. Producida por virus y micoplasma. Hemos dicho que, por definición, las neumonías se presentan en los túbulos, perdón, en los bronquios, en los bronquiolos terminales y en los alveolos, es decir, compromete todo eso. ¿Ya? Las neumonías atípicas comprometen el tabique interalveolar e intersticio pulmonar. No estamos diciendo alveolos, ¿eh? No estamos diciendo alveolos. Si no hay compromiso en el alveolo, que puede infectarse de forma secundaria después, si no hay compromiso en el alveolo, quiere decir que no tiene pus dentro del alveolo, como si tiene la neumonía, ¿no es cierto? No va a tener esputo, no va a tener que eliminarlo a través de las vías respiratorias. Saben que la vía respiratoria sale al exterior finalmente, ¿no es cierto? No va a haber leucocitosis, más bien va a haber una linfocitosis en ese tipo de pacientes, ¿ya? Tiene un cuadro radiológico diferente de una neumonía. Hay que saberla distinguir, sí. Es el sujeto que generalmente está con una gran dificultad respiratoria, está febril, tiene 48 horas por lo menos de enfermedad, está muy tóxico. Es una neumonía muy característica, ¿no? Entonces, tiene pocos signos clínicos. Le sacas una placa y no ves mayor cosa. Si no sabes leerla, no la vas a poder interpretar. Hay reforzamiento de la trama intersticial, nada más en esos casos. A diferencia de las neumonías típicas, que vas a ver una masa allí, que todo el mundo se da cuenta porque están ahí. ¿Cómo ingresan los gérmenes? Virus y bacterias. ¿Cómo ingresan? Generalmente por vía descendente, es decir, ingresan por vía respiratoria y llegan hasta los alveolos. Así ingresa el COVID. ¿Qué otra vía? En el caso de sepsis, en el caso de los drogadictos, ingresa por vía hemática, ¿no? Que se inyectan sustancias frente a la vena, por ahí ingresan los estreptococos, la Klebsiella. Por alteraciones anatómicas y funcionales hay patologías congénitas que tienen estos problemas que fácilmente se infectan, ¿no? Un síndrome de Cartagena, una fibrosis quística pulmonar, que se o por aspiración, el borrachito que se quedó dormido, ¿no? Y que vomitan, está tan mareado que no tiene la capacidad de reaccionar, ¿no? Y se meten el contenido alimenticio y el ácido se mete a pulmones, ¿no? Y genera pues el síndrome de Mendelssohn, que finalmente termina en una neumonía aspirativa, que son por anaerobios. Estos son anaerobios por lo general, ¿no? Las neumonías adquiridas en la comunidad son por gram positivos. La neumonía adquirida en el hospital por gram negativos y por anaerobios, ¿no? Y la neumonía por aspiración generalmente por anaerobios. Este cuadro sirve como para explicar todas las patologías respiratorias, todas sin excepción, incluyendo el síndrome respiratorio agudo, que de pasadita podemos explicarlo acá. Miren, esta es la unidad alveolo-capilar, lo que estamos viendo, que dibujamos acá hace un momento, ¿no? Acá están las bacterias ingresando, acá está el epitelio de los túbulos, y acá está ya cómo se va transformando el epitelio, que se va pseudoestratificado, se lo pone cilíndrico y finalmente el epitelio plano, ¿no? Que son los linfocitos tipo 1, y epitelio cúbico, que son los linfocitos tipo 2. Entonces el alveolo está tapizado, como ustedes ven no está cerrado, pues. ¿Por qué? Debido a la producción de sustancia tensoactiva por parte de los neumocitos tipo 2. ¿Qué cosa hay dentro del alveolo? Macrófagos alveolares, ¿no es cierto? Que son los que ejercen la defensa. ¿Defensa contra quién? Tú cuando respiras no respiras un aire estéril, está contaminado, ¿no es cierto? El smog, el humo, el polvo, etcétera, todo ingresa hasta acá, dependiendo del tamaño de las partículas. Ingresa hasta acá. ¿Quiénes se encargan de depurar eso, de limpiar eso? Los macrófagos, ¿no? Pues bien, ¿ingresan bacterias? Sí. Si son las bacterias comunes y corrientes que están en un medio ambiente como este, digamos, ingresan las bacterias y los macrófagos están destruyendo. Pero si el ambiente está cargado, como era la época del COVID, ¿recuerdan? O sea, hay alguien acá que está tose,
botando la gotita de fluje, de tuberculosis. No va a ingresar, ¿verdad? No va a ingresar. Van a ser atrapados por los macrófagos alveolares y ¿qué va a ocurrir? Una pelea. ¿No? Ya no vamos a repetir qué ocurre cuando los macrófagos se encuentran con la bacteria, ¿no? Esto lo vimos en la primera clase. De tal forma que se liberan una serie de mediadores que tienen una serie de respuestas vasculares y respuestas celulares que hemos visto en la primera clase. Vienen llamadas las células de la defensa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Imaginación, todo eso que en un momento lo aprendieron, empiezan a salir a esta zona. Sale líquido, salen proteínas, etc. Este alveolo que normalmente debe tener aire, vean ustedes, se ve abarrotado, ¿no? Progresivamente por un grupo de células. Recuerden que hay citoquinas que llaman a los elementos celulares y los empiezan a reclutar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Está llegando el enemigo, necesito ayuda, eso es lo que está diciendo. Entonces empieza a llenarse de células que liberan sustancias que tienen diversos efectos. Aumenta la permeabilidad capilar y empieza a pasar. Entonces acá hay líquidos, hay células muertas, bacterias muertas, proteínas, fibrinógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿cómo se llama? Pus. Pus en el alveolo. Un alveolo, los alveolos, millones de alveolos, que van a formar un paquete de pus. Esa es una neumonía. ¿Sí? Una neumonía. Es así como trabaja este sistema. Como ven, aquí el alveolo está entero, el intersticio, que es este de acá en rosado, plomo, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Este color es el intersticio y aquí tenemos el endotelio del capilar. Como ven, en las neumonías está íntegro. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que ocurrió en el COVID, se destruía la membrana alveolar, se destruía el neumocito tipo 2, se derramaba, digamos así, ¿no? Todo lo que era la sustancia surfactante. Es decir, no se formaba con la calidad que debe formarse. El surfactante es algo así como decirles, pues vamos a ponerle a esta pared una capa de pintura, o sea que no se ensucia, que se lavable, ¿no? Lavable. ¿Para qué? Si se ensucia, lo lavamos. ¿No es cierto? Eso debería ser el surfactante. ¿Qué ocurrió en el COVID? Pues los pintores, las latas estaban valoradas. ¿Y qué pasó con la pintura? Se derramó la pintura. Entonces, está todo manchado. No sirve lo que está haciendo esa pintura. Igualito acá, se formaban membranas hialinas. Salía líquido. Morían células. Habían infinidades o millones de virus. Saben que los virus necesitan de bacterias, de las células para poder reproducirse. Y se multiplicaban a una velocidad terrible. Ante un elemento desconocido, el organismo reaccionaba. Llamaba a células de la defensa. Liberaban citoquinas. Tormenta de citoquinas. ¿No? ¿Qué más hacían? Se liberaban tantas, sobre todo proteasas, que lo que hacían era destruir la membrana basal del alveolo. Recuerden que hay una membrana basal, hay lo que se llama la membrana respiratoria, ¿no? Formada por la pared del alveolo, que tiene su célula y su membrana basal, por el intersticio y formada también por el capilar, que tiene su membrana basal y su endotelio. Entonces son los componentes de la membrana respiratoria. Entonces, se destruía todo eso, el intersticio. ¿Qué pasaba en el intersticio? Allí había un fenómeno interesante que no se veía en otras patologías pulmonares. Se depositaban células, se engrosaba el intersticio, se destruían los capilares, las citoquinas que se habían liberado aquí generaban pues que las plaquetas se pegaran a los capilares, obstruyendo el flujo de sangre que tenía que traer oxígeno. Por eso es que al paciente con COVID tú le ponías 2 litros, 3 litros, 5 litros, que es lo que normalmente se pone en una neumonía de oxígeno por minuto, ¿no? En un paciente con neumonía, ese paciente lo ayuda enormemente. A estos pacientes le ponía 2, 4, 5 litros, nada, no le hacía nada. Pone 10 litros, nada hoy. 15 litros, nada. ¿Qué hacemos? Hay que meterlo en máquina. No decir que ponerle un tubo directamente a los bronquios grandes para que el aire entre a presión. ¿Por qué? Mira todos los obstáculos que tengo, pues. Tengo el alveolo ocupado por sustancias. Tengo destruido el alveolo
tengo engrosado el intersticio, tengo destruido el capilar. ¿Cómo va a llegar el oxígeno hasta acá? Si toda la barrera está destruida, ¿cómo hago para llegar? Mete la presión. Pero si está destruido, ¿cómo entra la presión? Es que el 100% de estas unidades no estaba destruida. Por eso ustedes veían en la evolución los pacientes con COVID que decían, oye, tiene un compromiso en la tomografía del 30% del pulmón, del 40% del pulmón. Ah, este sí va a salir, sí va a salir, sí va a salir. 90, 80% de ese no va a salir. Por más que le metieran 20, 30 litros, digamos así, ese ya no iba a respirar. Y si por A o por B se salvaba, quedan con las secuelas que hay ahora, ¿no? Porque saben que después del COVID había un montón de secuelas. Pues bien, este esquema entonces vemos que lo podemos aplicar en neumonía, lo podemos aplicar aquí también en lo que es síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué es la neumonía lobar? Miren solamente estas dos figuritas y se van a dar cuenta. La neumonía lobar, vemos aquí que existe una condensación segmentaria, localizada. ¿Y qué vemos en la bronconeumonía? Miren, lo mismo, pero parcheado, ¿no? Es decir, por sectores, por segmentos. ¿Ya? Neumonía se presenta por lo general en gente más joven, se dice que generalmente tiene buena defensa, por decirlo de alguna manera. A diferencia de la bronconeumonía, que se presenta en los niñitos muy chiquitos y en los ancianos, ¿no? Los pacientes que se mueren en el hospital mueren por neumonía. La mayoría de ellos mueren por bronconeumonía. Si es anciano, por bronconeumonía con todo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Inflamación aguda. Lo mismo que hemos visto, lo vamos a ver acá, dividido, cuando lleguen a patología van a ver las etapas de neumonía. Este es el alveolo, estos son los capilares. Inicialmente, ¿qué cosa hay frente a la llegada de un germen? Una fase de inflamación aguda, fase de congestión. ¿Recuerdan el aumento de la permeabilidad, salida de las células, etcétera, etcétera? ¿Dónde? Al alveolo. Sale líquido, sale líquido. Esa fase se llama de congestión. ¿Correcto? Pues bien. Luego sigue una fase, conforme va avanzando, 2 días más o menos, a las 48 horas. Como está tan vasodilatado los capilares, salen también los hematíes. Pasan los hematíes al alveolo. Entonces miren ustedes acá, hay glóbulos blancos, hay bacterias, hay líquido y hay hematíes. ¿Cómo se llama esta fase? Hepatización roja. El pulmón está un poquito más duro. El pulmón cuando ustedes lo tocan es como una esponja, igual que una esponja. ¿No? Agarran una esponja y hagan así, y van a sentir esa textura. La fase de hepatización es una fase mucho más sólida. Agarren un hígado, inténtenlo apretar, no van a poder hacer lo mismo que con una esponja. ¿Ya? Entonces, esa es la sensación que da, pues, se llama de hepatización. Entonces, aquí está lleno de hematíes, por eso se ve rojo. Acá el sujeto expectora y es probable que expectore el rasgo de sangre, pues, ¿no? Ya empezaste con el tratamiento antibiótico y va a empezar la lisis de los hematíes. Los hematíes fuera de su hábitat, digamos así, se destruyen. Entonces empieza la lisis y empieza también la remoción de detritus. Acá los antibióticos también están haciendo su parte, ¿no es cierto? A estas alturas. Entonces empiezan a cambiar un poquito la textura del interior del alveolo. Se empiezan a reducir el exudado, sobre todo eritrocitario, ¿no? Y cambia de color. Esto se llama fase de hepatización gris. ¿Ya? Fase de hepatización gris. Finalmente, se destruyen las células, se destruyen las fibras, se destruye el material que está acá adentro y va quedando un líquido medio turbio, ¿no? Que todavía es un exudado. Y viene la otra fase que se llama resolución. ¿Qué caracteriza la fase de resolución? Es un sujeto que ya no tiene fiebre, porque ya los gérmenes fueron controlados por los antibióticos y por el sistema inmunológico, ¿sí? Ya respira mejor, porque esto se está disminuyendo, ¿no? Ya está disminuyéndose aquí, ya respira mejor, pero el sujeto está tosiendo. ¿Por qué está tosiendo? Porque todavía tiene residuos que eliminar. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica? Que si la mamá puede enseñar a su hijo, todavía, ya salió la fiebre, si me lo voy a llevar, doctora, estando con fiebre, con tos, sí señor, está en esta fase, ¿no? Tiene que botar todavía todo lo que tiene, para que finalmente quede así. Entonces, esas son las fases que tienen, repito, sustrato clínico, ¿no? Sustrato clínico, es decir, viene el paciente con neumonía, lo vas a ver que efectúa el rasgo de sangre, ¿en qué fase está? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Etcétera, etcétera. Miren acá cómo están los bronquios tapados, pues, ¿no es cierto? Perdón, los alveolos tapados.
por material rojizo, ¿verdad? Fase de hepatización roja, ¿no? Algunas están en otra fase, ¿sí? Las fases no son exclusivas, no son excluyentes una de otra. Pueden estar en una fase, algunas y otras terminando, otras empezando. Acá vemos el lóbulo superior de un pulmón, ¿no? Hepatizado, una neumonía lobar, a diferencia de lo normal. Acá vemos parcheado, ¿no? Vemos masas de consolidación así, dejando espacio de parénquima libre. A esto se llama bronconeumonía. Bronconeumonía, ¿no? Cuando uno ve el interior, dependiendo del tipo de células que vemos en el interior, uno puede determinar en qué fase estamos. Aquí, como pueden ver, vemos una placa. Esto es una neumonía lobar. Aquí el médico puede decir, esta es una neumonía del lóbulo medio del lado derecho. Ahí vamos a encontrar signos sí, ya van a aprender semiología. Examinas pulmón normal, cómo suena, y luego examinas esta parte, cómo suena. Luego encontrar soplo, roncante, no sé, crepitantes, alguna cosa. ¿Ya? Entonces, eso puedes encontrar. Si el foco pulmonar está pegado a la pleura parietal, va a doler. Parietal, va a doler. ¿Por qué? Por el roce con la pleura visceral. Está inflamada, pues. Por eso duele. Es el clásico dolor pleurítico. Lo que duele es la pleura parietal, no la visceral. ¿Ya? Por el dolor pleurítico. Y puedes escuchar inclusive allí, cuando lo examinas, un frote. Que es como si uno se agarrara los cabellos y lo pusiera junto a la oreja. Igualito. El diagnóstico es clínico y es radiológico, ¿no? Por eso les digo, lo primero que tienen que hacer ustedes, porque esto se ve mucho acá en la zona frías, es saber interpretar su radiografía. Este es lo clásico, lo típico, pues, ¿no? Hay neumonías que son difíciles de reconocer. En contraste, miren ustedes con una bronconeumonía, ¿no? Que es, básicamente, contiene lo mismo que tiene esto, pero como ven, disperso en ambos pulmones, que provocan, las dos pueden matar. Esto es de gente más joven, esto es de gente en edades extremas de la vida, ¿no? Y por lo tanto, pues un niño y un anciano son más vulnerables, ¿no? Entonces es necesario recordar eso, ¿no? Como se ven en las imágenes, un infiltrado alveolar difuso bilateral, ¿no? Algunas de ellas tienden a confluir y hacerse pequeñas masas más grandes. ¿Qué complicaciones me puede dar una neumonía? O sea, ¿por qué es necesario conocerlas, tratarlas y hacer las recomendaciones de caso? Porque si tú no das un buen tratamiento o un tratamiento insuficiente, porque al paciente le cae la fiebre a las 24 horas, 48 horas ya no tiene fiebre. Entonces tú dices, ya mejoró, y el paciente no quiere tomar antibióticos. Se puede ir rumbo a un absceso. Y eso sí es complicado. ¿Qué quiere decir? Que este pulmón se necrosa. Si se necrosa es un foco de pus. Y si es un foco de pus hay que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Operando. Entonces se puede formar un absceso. Y si acá adentro he metido un germen agresivo, wow, le puede dar una septicemia y se puede morir. ¿Qué otro tipo de cosa? Un empiema. Cuando el foco está muy pegado, cuando está pegado a la pleura parietal, es decir, la pleura visceral está en vecindad con la pleura parietal, el material purulento, inflamatorio purulento de este foco puede caer al espacio pleural. Saben ustedes que 30, 50 centímetros de un líquido que hace que las dos capas friccionen entre ellas y sea mucho más suave, ¿cierto? Entonces, ahí puede caer material contaminado, ir creciendo, porque los gérmenes les encanta pues todo lo que sean líquidos naturales del cuerpo humano, y ahí se proliferan. Entonces puede haber un derrame, un empiema, ¿no? Metes una aguja por aquí, sale pus, así líquida, que te configura un derrame pleural por una neumonía, y que finalmente vas a tener que ponerle un tubo y el paciente se va a quedar mucho más días. O una bacteriemia. En sujetos inmunodeprimidos, estos focos viajan por sangre. Después de todo, recuerden la hematosis, ¿no? Los alveolos están en contacto con los capilares. Entonces, por ahí pueden meterse los gérmenes. Eso va a depender de la agresividad del germen y generar sepsis a distancia, focos metastásicos a distancia, ¿no? Es decir, lleva pus por la sangre y en cualquier parte se puede expresionar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante el cuadro clínico, hemograma, leucocitosis, la radiografía de tórax a la cabeza. De todas maneras. No, acá miren que acá no dice pues tomografía, ¿no?
Aunque ahora pues ya creo que, no sé si es bueno o malo que lo diga, pero los hospitales ya, los médicos ya han sofisticado, se han vuelto muy fashion. Y ya puedes pedir una receta ahora ya para qué. Pero el alumno tiene que aprender, no, es problema del alumno. Yo sé leer tomografía y lo que no es tomografía. Así están las cosas. Y ustedes lo que necesitan es saber esto. Métanse a la cabeza. Fotografía de radiografía de la cual si un alumno no sabe esto, wow, es un problema nacional. Esto lo hacemos mucho en simulación, que no les gusta mucho tampoco, en este paso. Ahí sí vemos radiografías. ¿Les gusta a alguno? Otro no les gusta. Problema de gasometría arterial, esto lo van a interpretar ya cuando hagan las rotaciones respectivas. Igualmente el estudio de cultivo de protección de cultivos. Hemocultivos en caso de que estamos pensando en una sepsis, en un paciente muy delicado. El tratamiento en qué consiste, recuerden que es un paciente que está ahí, está tos y tose. Cada vez que tose, bota agua, ¿no es cierto? Cada vez que respira, porque respira más rápido, bota agua, se deshidrata, por lo tanto hay que tratar. ¿Con qué? Con cristaloide. ¿Qué cosa es un cristaloide? Pues me puede venir por mí con un cristaloide. Antibiótico de acuerdo al germen, si es intrahospitalario es un tipo, si es en una comunidad es otro. Oxigenoterapia dependiendo de la definición de la masa neumónica. Vigilancia hemodinámica cuando el caso es muy agresivo. Vigilar el estado de conciencia, intercambio de gases, lo único que reporta es eso, es la hipoxemia, ¿no? La hipoxia cerebral que genera la alteración del estado de conciencia y eso lo monitoreas por los gases arteriales. Darle algo para la fiebre, hacerlo reposar en posición de Fowler, generalmente en 45 grados, semisentado, que no esté muy echado para evitar que se agite más. Limpieza bronquial, esto se hace aspirando a los pacientes de cuidados intensivos, por ejemplo, donde se saca el moco, todo eso, porque eso se produce constantemente. Darle las calorías adecuadas y tratamiento de enfermedades asociadas si es que realmente se está injertando en un cuadro, digamos, una diabetes que no está bien controlada, un hipertenso, etc. Hay que manejar todo esto. Bueno, esta parte, chicos, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, lo van a ver ustedes en más detalle, ¿no? Caracterizado básicamente por un pulmón blanco. ¿Qué fenómenos ocurren? Lo mismo que hemos explicado al inicio de clase. Con infección secundaria. Ingresó el virus, ojo que el virus no es el único que causa esto. El virus es uno de los modelos. Un paciente que está dentro de una casa que se está incendiando, aspira uno, se vuelve así. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. El pulmón se vuelve así. Una gran insuficiencia respiratoria, como pueden ver, ¿no? Lo mismo que hemos explicado, pero hemos dicho destrucción del alveolo, aumento del intersticio, se llena de células y compromiso vascular. A diferencia de la neumonía, donde no había destrucción de alveolos, ni de neumocitos, ni alteración del intersticio, ni compromiso capilar. Eso es lo que lo diferencia de las neumonías de esta patología. Bien, vamos a llegar acá porque están esperando por el